El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Nuestra declaración de fe con su mejor voz, diga conmigo lo siguiente. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame para hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu Espíritu Santo y hazme vivir en el gozo de mi salvación. Y de nuevo aplausos y gloria al Señor en su casa. Nuestro mensaje se titula en esta mañana, de manera intencional, para hacer referencia al papel de nosotros los hombres, pero no duden las mujeres que mucho podrán recibir también. Nuestro título de mensaje es Acab, la ausencia del varón. Para que el varón esté ausente en su escenario de vida, su escenario familiar, su matrimonio, no requiere necesariamente haberse ido físicamente. Tengo un poco de feedback, por favor, aquí contrólenmelo. Usted puede ser un hombre que va del trabajo a su casa, que cumple medianamente sus responsabilidades y compromisos de vida, y no obstante haber una ausencia de aspectos esenciales en lo que a usted se refiere. Yo tuve un gran padre, tengo un gran recuerdo de él, y lo menos que quisiera es ser como era él. Era un hombre íntegro. Por favor, contrólenme este feedback aquí. Lo más que yo quisiera es poder imitar su estirpe moral, su calidad como ser humano y su integridad. No obstante, papá era un hombre ausente en cierto sentido. Y como así son las cosas de la vida, yo mismo repliqué o reiteré ese modelo de padre y de esposo, y sin yo advertirlo y sin yo decidirlo así, me convertí en un esposo y en un padre demasiado ocupado. Entonces caí en el modelo de Acab, que para mejores señas es un rey en la historia del pueblo de Dios. Así es que este es nuestro mensaje, Acab, la ausencia del varón. Y quiero darles un perfil acerca de este hombre rápidamente en 3 textos que vamos a leer. El primero de ellos se encuentra en libro primero de Reyes, capítulo 16, versos 30 al 33. Se habla acerca de él, cómo comienza su reinado y más que nada cómo se califica y caracteriza su reinado. Dice así: Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Y sigue diciendo, verso 32, le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En una palabra, era un rey estúpido, ¿sí? Que no tenía ni el más mínimo entendimiento de que se vive
bajo el temor de Dios, que se vive bajo las reglas y mandamientos de Dios, que no son gravosos y que en ninguna manera se puede hacer lo que a Dios desagrada. Pues este le ganó a todos los reyes de Israel y su nombre aparece para bochorno y vergüenza suya como el peor de los reyes en toda la historia de Israel. Otro pasaje que sigue dándonos perfil acerca de este rey Acab se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 1 y 2. Dice que Acab le contó a Jezabel, ya leímos que se casó con una mujer perversa, una mujer pagana, malvada en extremo. Bueno, tanto es así la maldad de Jezabel que la Biblia dice que hay un espíritu de Jezabel. Y por lo general ese espíritu de Jezabel se relaciona con aquellas mujeres controladoras, aquellas mujeres manipuladoras, y eso puede verse no solamente en ámbitos familiares o matrimoniales, se puede ver en otras esferas de la vida humana. Pues la Biblia habla del espíritu de Jezabel, el espíritu de la mujer controladora y manipuladora, abusadora del poder. Pues Acab, que es un pusilánime, es un cobarde, poco hombre, va y le cuenta a Jezabel todo lo que Elías, el profeta, había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal a filo de espada. Porque en los días de la Biblia, para ser profeta había que ser hombre, ¿verdad? No como hoy, que sueltan una palabra y luego se ponen a temblar con el resultado. No. Entonces Jezabel envió a un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y el tercer rasgo en este perfil que estamos haciendo del rey Acab es el siguiente. Dice Primero de Reyes, capítulo 21, versos 4 al 11. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezreelita le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Verso 6. Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Por favor, pastores, atiéndanme bien a los niños. Sigue diciendo, verso 8, de inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Y los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Más que hablarles de Jezabel, quiero hablarles de Acab, su esposo. Un hombre que evidencia un ausentismo trágico en su propia vida, en su propia historia, en su propio escenario de vida. Sabe, he acuñado un concepto aquí por años en mi cátedra y es este: haber llegado tarde a la vida. Hay individuos que llegamos tarde a la vida, yo soy uno de ellos. Desperdicié años preciosos, desperdicié vida matrimonial en flor, porque yo era un hombre ausente de cosas que en mi ignorancia me parecían de poca importancia, dedicándome, según yo, a lo que era prioritario en mi agenda de vida. Entonces eso me hizo llegar tarde a la vida de mi esposa, llegar tarde
a la vida de mis hijos, llegar tarde a mi propia existencia. ¿Cómo resumir lo que representa Acab? Señores, Acab representa la disfuncionalidad del varón en su casa. El hombre que no funciona, aunque es hombre, hombre. El hombre que no funciona, aunque aparentemente se ve con responsabilidad, con carácter, con compromiso, pero si se le hace un diagnóstico bien hecho, este hombre es absolutamente disfuncional en cuanto al propósito por el cual Dios lo sembró en una esfera que se llama familia. Pues puntualicemos más esta condición de Acab en lo siguiente. Veamos cómo se reconoce esa disfunción que estoy describiendo para ustedes en forma genérica. ¿Cómo específicamente se reconoce la disfuncionalidad de Acab? Se reconoce con 4 rasgos prominentes que son los siguientes. En primer lugar, su ausentismo. El hombre está ausente, está como están los muertos en la funeraria, están muertos solamente de cuerpo presente. Hay gente así. Se murieron hace ratos. Hay maridos así. Claro que se sientan a la mesa, claro que se acuestan al lado de su esposa, claro que llegan a alguna hora razonable, pero están de cuerpo presente porque su ausentismo moral y espiritual los denuncia. En segundo término, también se reconoce esa disfunción de Acab por su pasividad. Es un tipo pasivo. Si ustedes notaron, su esposa Jezabel era la que resolvía los problemas porque él era un tipo pasivo. ¿Sabe que yo odio la pasividad? Porque la pasividad está emparentada con el fracaso, la pasividad está emparentada con un compromiso falso, superficial, la pasividad está emparentada con el fracaso total. No podemos ser pasivos. Si hay cosa que no conviene a ninguna persona es adoptar ese carácter, esa personalidad del hombre o el del individuo pasivo. En tercer lugar, también se reconoce esa condición disfuncional de Acab en la postergación. Hay personas, y no solo hombres, por supuesto, hay mujeres así también, que todo lo van dejando para más tarde, para mañana, para el próximo mes, el otro año sí que me compongo, y nunca se arregla nada. ¿Por qué? Porque todo lo están postergando. ¿Sabe? Hay una palabra que se usa más en inglés que en español, se llama procrastinar o procrastinación. La persona que está procrastinando es una persona que todo lo está dejando para después. No conoce lo que es establecer prioridades. No se ha obligado a sí mismo a decir, esto es lo número 1, esto es lo número 2, esto es lo número 3 y así sucesivamente. Esta persona, por lo contrario, ha hecho una ensalada de todos sus compromisos de vida, de tal manera que no logra esta persona encontrar el hilo en la madeja que le haga descubrir cuáles son realmente sus prioridades. Puede que sea en la iglesia una persona admirada, pero usted vaya a ver en su casa, revise la relación con su esposa y usted va a encontrar vacíos del tamaño de un cráter lunar. Postergación. Y en cuarto lugar, caracteriza esta disfunción en el rey Acab su indecisión. Es un hombre que no sabe correr riesgos. Señores, la vida es de correr riesgos. No tenemos todo garantizado, pero lo peor que podemos hacer es, en nombre de que no está todo garantizado, no hacer nada. Tenemos, a pesar de los riesgos, que asumir nuestra vida. Tenemos, a pesar de los riesgos, asumir nuestro papel que Dios nos ha asignado. Entonces, ausentismo, pasividad, postergación e indecisión es lo que denota la condición disfuncional de aquel hombre Acab que viene a representar la ausencia del varón en su casa.
Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que debemos ser nosotros los hombres ya en un contrasentido para ya salirnos de ese molde de Acab. ¿Qué dice la Biblia sobre el papel del varón en su casa? Esto le concierne a usted, aunque tenga 2 días de casado, y me concierne a mí que tengo 40 años de casado. Da igual, el tiempo aquí no es factor determinante. Aquí lo importante es que usted piense quién es usted en su casa, qué representa. Y sabe, puede ser que algunas de las cosas que voy a mencionar, que no son muchas, se apliquen a aquella mujer que no tiene un varón a su lado y que tiene entonces que asumir papeles estelares más exigentes por cuanto no tiene un varón consigo. Pero ¿cuántas mujeres, en nombre de que son madres solteras, de que no tienen un esposo que las acompaña, aflojan su responsabilidad para con su casa? Nunca voy a olvidar a Toñita, mi suegra, que en paz descanse, que asumió el papel con sus hijos a pesar de tener un marido ausente todo el tiempo. Pues bien, ¿qué dice la Biblia sobre el papel del varón en su casa? Nos dice 3 cosas. Lo primero, la Biblia nos dice que el varón es un sacerdote. A nosotros nos enseñaron que el sacerdote está en la iglesia. Y entonces entendemos que el papel del sacerdote, eso lo entendemos bien porque lo vimos desde siempre. ¿Qué es lo que vimos hacer a un sacerdote? Orar a favor del pueblo, perdonar en nombre de Dios los pecados de la gente, hacer oficios para acercar al pueblo con el Dios de su fe. Pero sabe, si hay cosa que es absolutamente incierta, es que el sacerdote esté en la iglesia. Sabe, yo soy sacerdote, pero yo soy sacerdote primordialmente para esa señora que está sentada allí, para mis 2 hijos, con el cariño también mi yerno, mi nuera, mis nietos, y soy un sacerdote para ellos. No puedo intentar venir a ser un sacerdote para ustedes si no estoy siendo un sacerdote para mi propio escenario de vida. Sería un absurdo y sería una falsedad. Pues bien, la Biblia dice que el hombre es un sacerdote. Mire una descripción para mí extraordinaria de un hombre sacerdote de su casa. Dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Ahora pasamos del verso 1 al verso 4 y 5. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, o sea que eran fiesteros los chicos, porque era en ciclo la cosa, Dios mío. Eso se parece a unos vecinos que tengo yo que viven enfiestados, pero bueno, ese es otro tema. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Y para Job, esta era una costumbre cotidiana. Note lo último, era algo cotidiano orar e interceder por su familia. Usted es un sacerdote. Yo le pregunto, ¿por qué pide usted? Y yo le aseguro que usted pide por plata, plata, plata y más plata para resolver problemas de la vida. Y quizá a sus hijos usted lo único que les receta es regaño y regaño y regaño y más regaño, porque no arreglan el cuarto, porque bajaron las notas en la escuela o por cualquier otra razón. Pero sabe, Job no dice aquí que los sermoneaba por las fiestas que organizaban, no dice que Job los investigaba, qué tal había sido su conducta. Job decía, aunque yo no los haya visto. Porque aparte es imposible ver a un hijo todo el tiempo, hombre. Se los digo yo, que a mi madre le jugaba la vuelta, ¿sí? Entonces, él cotidianamente oraba por sus hijos.
Entonces es el primer papel que Dios tiene para el varón, es un sacerdote. ¿Cuál es el segundo papel de Dios para el varón para que se rompa esa disfunción en cuanto a ese papel estelar que Dios le ha asignado? La Biblia dice que el hombre es también cabeza, no solo sacerdote, cabeza. Pero hay hombres que en lugar de ser cabeza son pata de chucho, ¿sí? ¿Sabe usted qué es un pata de chucho? Es uno que solo está en la calle todo el tiempo. Y toda excusa es buena para pasar el menor tiempo posible en su casa. Pero la Biblia dice que el hombre es cabeza. ¿Y cómo logra usted apartar la cabeza de su lugar? Imposible. Mire este corto texto. Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Pero no crean que eso tiene que ver con mandar. Si en mi casa la que manda es mi mujer. No, pero el hecho de que ella sea la que decida, me da de comer lo que quiere, me viste como quiere. Me dice, no, esa ropa no. Me dice, ya me tengo que poner otra. Sí. Le digo, ¿quiere ir con una bufanda? No, me dice. Ponete una cosita ahí y ya con eso basta. Bueno, pero eso no significa que yo no sea la cabeza. Lo que estoy tratando de clarificar para ustedes es que ser la cabeza no es mandar precisamente, sino la cabeza da dirección. En mi casa, ella dice qué comemos, pero en mi casa yo doy la dirección. Las decisiones que se toman pasan por mí, que soy la cabeza, y ella no toma ni media decisión sin contar con mi consejo. ¿Se da cuenta? Ser cabeza no significa llegar como un tirano a mandar sobre sus hijos, a decirle groserías a su esposa. Significa que usted es el que imparte dirección. ¿Qué es lo que esencialmente tenemos en la cabeza? Tenemos algo que es importante, tenemos el cerebro. Y el cerebro sirve para pensar. Yo no sé usted qué es lo que tiene aquí adentro, pero yo espero que usted tenga suficiente inteligencia, yo espero que usted tenga suficiente sabiduría, porque de lo contrario se le aplicaría lo que se dice en la calle: usted sería un cabeza hueca. Entonces en la cabeza está el cerebro, que es para pensar, pero en la cabeza están los ojos para ver. Entonces quien tiene que anticipar las cosas soy yo. Al Petit no le gusta a veces porque yo anticipo demasiado las cosas y la vida, pero es que esa es mi tarea. Mi tarea es anticipar lo que ella no ve, lo que otros no ven. Yo tengo que estar observando a distancia nuestra vida, a distancia nuestra historia, para entonces ser cabeza de verdad. Y en la cabeza tenemos los oídos para oír. Qué importante es oír lo que la vida o el Señor nos va diciendo. Y finalmente en la cabeza tenemos la boca, y la boca es para hablar, para impartir dirección. Mi estimado hermano, quien quiera que sea usted, Dios a usted lo ha designado no para ser un disfuncional como el rey Acab, sino para ser en primer lugar, a ver si se le olvidó, en primer lugar, solo mujeres hablaron. No es que ya se lo saben bien. Nosotros somos los que tenemos que saberlo. Varón, ¿cuál es nuestro principal llamado en Dios? Ser. Lo dicen con un desgano. Yo sé que no es bueno, yo sé que no es agradable, yo sé que no nos gusta, pero es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren acatar la voluntad de Dios? My God. ¿Ustedes quieren un agarre conmigo? Varón, ¿somos qué? Sacerdote. Mujeres, ayúdenle para que suene mejor. El varón es mujeres. De verdad. En segundo lugar, el varón es cabeza. Sí. Y en tercer lugar, el otro papel estelar que Dios le asigna al varón es ser cobertura. Noten un ejemplo de cómo una cobertura actúa.
En el Evangelio de Marcos capítulo 5 versos 22 y 23 dice que llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole. Noten, el hombre renuncia a su investidura, es un principal de la sinagoga. El hombre no está pensando en su dignidad, el hombre no está pensando en que eso es humillante para él, el hombre no está pensando que eso lo pone como cualquier mortal. No, el hombre renuncia a su nivel, a su investidura como jefe de una sinagoga, y al ver a Jesús se arroja a sus pies. ¿Qué es lo que puede hacer que un hombre se humille de esa manera? Dice el verso 23, suplicándole con insistencia le dijo: mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. ¿Sabe qué? Ser cobertura es eso. Es estar dispuesto a humillarnos delante de Dios y aún delante de quien sea, por el bienestar de aquellos que amamos y que han sido puestos bajo nuestra responsabilidad. Y note el cuadro cómo va concluyendo. Dice, ¿o solo esos dejé? No, ahí tengo otro, claro. En el capítulo 5 y verso 40, ya cuando Jesús llega a la casa de Jairo, Jesucristo dijo algo que provocó la burla de los demás. Dijo: no tengan miedo, la niña no está muerta, está dormida. Y entonces pensaban que Jesús era bobo por haber dicho eso. Dice, entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos y tomó consigo, noten, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña y él hizo un milagro. Pero vean cómo Jesús hacía un milagro y Jesús cuenta con aquellos que son la cobertura de la niña. A mí me sacan cuando la Petit, que ha estado en el hospital alguna vez, a mí me corren. Ustedes saben, ya conocen mi personalidad. A mí no me corren así nomás de un lugar. O sea, para correrme se necesita valor. Pero los doctores y las enfermeras, va para afuera. Ya entran los médicos a revisión, lo que sea. Bueno, Jesús pudo haber actuado como un médico, Carlita, o como una enfermera y sacar a los familiares. Pero Jesús respetó la cobertura. Yo les voy a decir algo. Si la cobertura no está presente, pueda que no haya milagro. Insisto, si la cobertura no se hace presente, puede que no haya milagro. Entonces Jesús dejó entrar al padre y a la madre de la niña que representan la cobertura, y ese es un claro ejemplo de que entonces yo debo de estar donde Jesús quiere hacer o deba hacer algo en la vida de mis hijos, de mi casa, de mis amigos, de mis pastores, de mi iglesia, de todas las cosas, todas las áreas donde yo soy cobertura. Allí tengo yo que estar presente. Son 3 papeles que Dios asigna al varón entonces. Lo primero que dice la Biblia es que el hombre es... No les escucho. En segundo lugar dice que el hombre es... que es cabeza. Y en tercer lugar dice que es cobertura. Mujeres, no los vayan a molestar en la casa. No le vayan a salir con que el pastor dijo. Yo, el único que les puede decir algo a ellos soy yo. No, lo que quiero decir es que no pueden ir ustedes a hacer reclamos en nombre de la palabra de Dios. Mujeres, ¿cuántos entienden esto? ¿Verdad? Ustedes no pueden ir a quererle restregar lo que el pastor dijo en la cara a su esposo. No, no, no. Los hombres, ¿queremos crecer, hombres? ¿Queremos crecer en nuestros papeles? Sí. Queremos ponernos humildes delante del Señor y que Él nos enseñe a ser sacerdotes, a ser cabeza y a ser cobertura. Hombres, díganme un buen amén de donde están. Muy bien, ahora mujeres, ustedes oran por ellos, ¿verdad? Ustedes no dicen una palabra, solo se dedican a orar por ellos. ¿Cuántas mujeres van a orar por su varoncito ahí en la casa? Sí, amén. Y cuidadito un pleito en nombre del pastor.
y de lo que el pastor dijo. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Un canto breve. Me traen un canto de 20 páginas la letra. Hazlo corto, entonces. Alzamos nuestras manos todos, reconocemos la presencia del Señor. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonar, quiero adorar. Oh, dile al Señor. Tu corazón. Oh, yo quiero Encontrar esa canción, no sé, empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. enséñame, Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a besarte nuevamente, que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar, besarte nuevamente, que se trata de ti. Se trata de ti. Alzamos nuestras manos, Padre, aquí estamos en tu presencia. Como dijo Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? No hay nadie, Señor, que esté enteramente graduado de la vida y no hay hombre ni mujer, Señor, que ya haya obtenido el total beneplácito en todas las áreas de la vida. Siempre hay algo en lo que necesitamos crecer, siempre hay algo en lo que necesitamos madurar, siempre hay cosas que dejar, siempre hay cosas que desaprender, siempre hay cosas, Señor, que necesitamos recibir de ti. Hoy, al igual que Jairo, principal de la sinagoga, nos humillamos delante de tu presencia. Hacemos a un lado todo orgullo, toda argumentación, Señor, y venimos delante de ti y te decimos: enséñanos a ser sacerdote de nuestra casa,
Enséñanos, Señor, a ser cabeza de nuestro hogar. Enséñanos, Señor, a hacer cobertura para nuestra casa. Particularmente a los hombres les invito a levantar las manos. Señor, yo te pido, quizá no todos aquí tenemos hijos, quizá no todos aquí tenemos una esposa, pero donde quiera que estemos y donde quiera que haya un techo que nos cubre, haz que el papel nuestro sea el mejor, que sea un papel edificante, que en lugar de sembrar discordia o provocar heridas y sentimientos de dolor, seamos fuente de inspiración, seamos hombres, Señor, que damos dirección sin temor, seamos hombres que somos cobertura, Señor, en el sentido más exacto de la palabra, seamos sacerdotes, intercesores incansables, que no haya un día en el cual no estemos mencionando delante de ti, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos y cónyuges, padres, madres, etcétera. Y Señor, que seamos en todo sacerdote, cabeza y cobertura. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos, necesitamos de ti. Y ahora la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Guárdete el Señor en todos tus caminos. Sé el Señor tu sanador, sé el Señor tu proveedor, sea el Señor tu protector. Seas tu cobertura para bendición de tus hijos, de tu familia. De tu cobertura depende sanidad. De tu cobertura depende que el ladrón no entre a robar, a hurtar, a matar, a destruir. De tu cobertura depende que quizá el hijo descarriado vuelva al camino. Tú eres cobertura. Y si has renunciado a ser cobertura, a ser cabeza y ser sacerdote, porque has creído que eso crea tensión en tu vida familiar, sácate esa mentira de la cabeza. Y ve, y en el nombre del Señor, y con la mayor prudencia y sabiduría, sé sacerdote, sé cabeza y sé cobertura. Bendigo tu proyecto de vida y quién eres tú. Y yo digo que tú eres una gran persona, hombre y mujer. Yo digo que Dios te está transformando para convertirte en la persona que debes ser. Ve a tu escenario de vida y sé agente de bendición. Sé instrumento de bendición y no de discordia. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén y amén. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.